Muy buenas tardes. La explosión de contagios por la nueva cepa británica del virus fuerza a Boris Johnson a endurecer las restricciones y convertir a Reino Unido previsiblemente en el primer país en adoptar un confinamiento duro similar al de la primera ola del virus, con el miedo además de fondo a que otros países se vean forzados a seguir ese mismo camino. El foco apunta directamente a las esperanzas en una vacunación que de momento parece ir demasiado lenta para vislumbrar aún el final de la pandemia. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. A pesar de todo, las bolsas europeas han conseguido arrancar el año con buen pie, aunque bastante lejos de las fuertes subidas que veíamos en el inicio de la jornada gracias al soporte de fondo que sigue puesto en la confianza en las vacunas y en que los estímulos fiscales y monetarios seguirán dando soporte a la recuperación de la economía. Pero además hemos visto como poco a poco esas fuertes subidas han ido perdiendo fuelle a medida que los inversores han ido mostrando cautela y cierta dosis de pesimismo por la propia explosión del virus y el temor a nuevas medidas duras, esta vez incluso con el temor a que veamos un confinamiento duro similar al de marzo de 2020 con el propio estallido de la pandemia, algo que parecía fuera de los principales escenarios gracias precisamente a la esperanza generada tras el inicio de las vacunaciones. El sentimiento positivo que permitió a Wall Street cerrar 2020 en máximos históricos se veía además alimentado poco después de la apertura europea con la lectura de las fábricas que han mostrado resistencia en el mes de diciembre frente a la segunda ola del virus y a unas restricciones que han dejado esta vez un mayor impacto en el sector servicios, pero ojo porque si hay un nuevo confinamiento duro, seguramente el impacto económico evidentemente será todavía más profundo. A la espera de esas noticias, el PMI manufacturero de la zona euro ha mostrado un buen nivel de expansión con 55,2 puntos en diciembre, gracias principalmente a la lectura robusta de Alemania con 58,3 puntos, al buen crecimiento en Italia con 52,8 y a la vuelta a niveles de expansión de las fábricas tanto francesas con 51,1 puntos como españolas con 51,0. Buenos datos que han completado los de Reino Unido, cuya actividad fabril ha superado expectativas con un robusto nivel de expansión de 57,5 puntos y que dejaba en segundo plano en ese momento la advertencia de esta mañana de varios economistas consultados por Financial Times apuntando a que la economía británica iba a ser una de las últimas en recuperarse de la pandemia por la nueva explosión precisamente de contagios por la nueva cepa británica del virus. Un mensaje que poco a poco, eso sí, volvía a resonar en las cabezas de los inversores a medida que iba avanzando la sesión y que se iba haciendo fuerte ese sentimiento negativo en torno a las informaciones, apuntando a nuevas medidas duras en Reino Unido para tratar de frenar la explosión de contagios por la nueva cepa británica del virus. El país acumula ya 7 días consecutivos con más de 50.000 contagios diarios y con un nuevo récord de toda la pandemia en el último día por encima de los 58.000 positivos. Una dura situación sin duda que llevará a Boris Johnson a anunciar, según medios británicos, un nuevo confinamiento nacional nivel 4, el máximo posible y en todo el país, en la declaración institucional que va a realizar a las 8 de esta tarde hora de Londres, según han avanzado, como decíamos, medios británicos como el Telegraph, ITV, la BBC o Business Insider. Un confinamiento que incluiría cierre de escuelas y colegios y también de parques y que sería ya más parecido al de la primera ola de la pandemia en marzo de 2020, devolviendo el temor a nuevas medidas duras que parecía haberse disipado con el inicio de la vacunación precisamente en Reino Unido en el tramo final del pasado año y que además vuelven a poner encima de la mesa el miedo a un nuevo golpe profundo económico de la pandemia del coronavirus. Además hemos conocido también esta tarde rumores que anticipan posible movimiento de Alemania, que estaría también estudiando el gobierno de Merkel un nuevo confinamiento nacional más duro para hacer frente a la explosión de contagios que se espera no solo en este país sino también
también en otros de buena parte de Europa como consecuencia de la celebración de las fiestas navideñas. La noticia precisamente deja hoy en segundo plano el anuncio de que el sistema sanitario británico ha empezado hoy ya a administrar también las 500.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca tras la aprobación por parte de los reguladores conocida a finales de la pasada semana. Estas noticias de endurecimiento de confinamiento en Reino Unido han lastrado sobre todo a la libra, que está cayendo a esta hora un 0,66% en 1,3581 dólares por cada moneda británica, que iniciaba la sesión con tono positivo gracias al desenlace positivo que finalmente hemos visto en el Brexit, que ya se ha hecho efectiva por fin esa salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea y finalmente, pese a las negociaciones turbulentas y a las idas y venidas con acuerdo comercial debajo del brazo entre el Reino Unido y la Unión Europea, el euro sí que sigue en positivo con avances hasta ahora del 0,44% en 1,2267 dólares por cada divisa común europea. En este contexto, las bolsas iniciaban, como decíamos, la sesión con fuertes subidas. Poco a poco han ido desinflándose ante las informaciones apuntando a esa confirmación del confinamiento en Reino Unido, que veremos a ver si lo constata el propio primer ministro británico Boris Johnson a las 8 de la tarde hora de Londres, a las 9 GMT+1 hora de Bruselas, pero que al final han conseguido cerrar en positivo, pese a que por instantes hemos visto incluso en negativo tanto al DAX de Frankfurt como al IBEX 35. El selectivo germano ha cerrado con avances del 0,06%, 13.726 puntos, y el español, el IBEX 35, del 0,42%, ha conseguido salvar los 8.100, 8.107 enteros al cierre de esta primera sesión de 2021. Eurostock 50, 0,39% arriba, 3.566 puntos, el K40 parisino, 0,68% de subida en los 5.588 enteros, y más ha avanzado el FT100 de Londres gracias a la debilidad de la libra, 1,72% de subida, aunque lejos de los máximos de sesión, 6.571 puntos para el selectivo británico. En el plano empresarial, poco a poco han ido desinflándose sobre todo las compañías de sectores que más tiraban al inicio de la jornada, compañías ligadas a la pandemia, es decir, compañías cíclicas y en especial las ligadas al turismo. Por hacernos una radiografía bastante clara de lo sucedido en el IBEX 35, hemos visto caídas al cierre de la sesión finalmente del 7,2% para IAG, pese a que inicialmente subía con fuerza en el selectivo, y del 6,4% para Melia Hotels. Merlin Properties ha perdido un 2,8%, más de 2,5 puntos AENA y Amadeus, un 1,8%, Indra y Bankinter, y más de un 1,5% Repsol, Sabadell y Ferrovial. En el lado contrario, Farmamar, 7,9% arriba, 4 puntos porcentuales ha subido Celnex, un 3,7% Solaria y más de 3 puntos ArcelorMittal y también Viscofan. En el resto de plazas europeas, pues un contexto más o menos similar. Hemos visto compañías cíclicas liderando las caídas dentro del Eurostock 50, Volkswagen caídas del 2,5%, Munich Re 1,9% abajo, Kering, Adyen también con caídas de más de 2 puntos y más de un 1,5%, Daimler, SAP o también la aseguradora germana Allianz. En el lado contrario, Philips, compañía tecnológica, ha subido un 4,3%, Ahold 2,9% arriba, Schneider Electric, Bayer, Engie y ASML Holding también con subidas de más de 2 puntos porcentuales. Como decíamos, bolsas europeas que consiguen arrancar 2021 con buen pie, consiguen sostener las subidas, pero bastante lejos de máximos de sesión ante ese miedo a que veamos nuevos confinamientos duros en Europa, en buena parte de Europa. El primero seguramente va a ser Reino Unido, y precisamente además el primer país que iniciaba en el lado contrario las vacunaciones. Los inversores empiezan a mirar con recelo a la expectativa de ver si ese proceso de vacunación es lo suficientemente rápido como para conseguir que se pueda frenar pronto la pandemia.